Buenas tardes, bienvenidos al primer webinar del año organizado por la Asociación DEC y Opinator. Estamos súper contentos de volver a encontrarnos, aunque sea de manera virtual, y deseando de que pronto podamos hacerlo presencialmente, que parece que ya queda menos. Permitidme brevemente que para todos aquellos que no nos conozcan, o sea, la primera vez que se conectan a un evento de la Asociación DEC, les cuente brevemente que somos la primera asociación sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es compartir conocimiento e impulsar la experiencia de cliente para que ésta se convierta en una estrategia dentro de las empresas y éstas sean reconocidas a su vez por entregar una experiencia única, diferencial y rentable. Si queréis conocer más acerca de la asociación, os invito a que entréis en nuestra página web asociaciondec.org. El webinar que tenemos hoy se titula Cómo generar valor directo a partir de la voz del cliente. Y en esta mesa redonda conversaremos con expertos de diversas empresas sobre la importancia de tomar acciones frente a la escucha por medio del programa de voz del cliente y así generar un valor directo. No quiero tampoco robar más tiempo de lo que es realmente lo que nos interesa, que es la mesa redonda, y os dejo con Valeria Aguerri, Sales Team Manager de Opinator, y que os presentará a los invitados de hoy y hará como moderadora. Muchísimas gracias a todos. Adelante, Valeria. Gracias, Marta. Bienvenidos a todos. Estamos muy emocionados de que estén aquí. Como dijo Marta, mi nombre es Valeria Guerri. Yo seré la moderadora del día de hoy. Soy Sales Team Leader en Opinator. Y hoy tenemos una sesión muy dinámica, una mesa redonda de alto valor. Tenemos invitados y que discutirán cómo se puede generar valor directo a partir de la voz del cliente. Hoy tenemos una agenda en la que vamos a tener primero 45 minutos en donde nuestros invitados responderán algunas preguntas que hemos preparado. Va a ser una mesa redonda muy dinámica en donde tendremos 5 preguntas en total y en cada pregunta tendremos la participación de 2 invitados. De esa forma podemos abordar más preguntas. Y también tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas. Así que si tienes alguna pregunta durante la sesión, no dudes en enviarla a través del chat. Y si tienes alguna pregunta en específica para alguno de los invitados, por favor, coméntalo. Eh, Te quiero presentar a 5 grandes profesionales de la voz del cliente. Tenemos a Mario Taguas, director clientes de Mutua Madrileña. También tenemos a Ricardo Sánchez, director corporativo de Omnicanalidad de Día. Héctor Premuda, director de experiencia del cliente de Seguros Caixa. Javier Tomé Muguruza, director de la experiencia digital en Santander. Y Mirka Borachok, responsable de la experiencia del cliente de Transport Metropolitans de Barcelona. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados por estar acá y con eso vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Bueno, para empezar, esta pregunta se la vamos a dirigir a Ricardo de Día y a Mario de Mutua Madrileña. Y al día de hoy, tomando en cuenta el contexto en el que estamos, ¿qué papel consideráis que está teniendo la empatía y la forma de comunicar e interaccionar con la audiencia para poder empezar a medir sus experiencias y generar valor a partir de ellas? Ricardo. Muchas gracias, Valeria. Bueno, yo creo que estamos en un entorno de competencia feroz, donde la empatía juega un papel clave dentro de la diferenciación. ¿Vale? Empresas que tienen en cuenta la persona, sus sentimientos, etcétera, etcétera, pues digamos que no están compitiendo en otro entorno diferente que no es hablar siempre de precios, descuentos, surtidos, etcétera, 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 ¿vale? Uh, Luego comentar que no es nada sencillo, no estamos hablando de implementar un proceso baladí donde hay que
requiere muchísima reflexión, muchísimo análisis, muchísima recogida de información, donde tienes que ser muy rápido en contestar al cliente. Eso es un punto muy positivo, y después tienes que ser capaz de reflexionar si el servicio, la experiencia que estás dando la puedes mejorar de alguna manera, porque no solamente es contestar o en su momento pedir disculpas o decir qué tal, sino de verdad tomar acción para que eso que te han comentado pues lo pongas encima de la mesa. Y es muy difícil porque, porque la mayor dificultad realmente viene en que la empatía no es algo que salga naturalmente de la empresa. Las empresas suelen ser se suelen mirar bastante el ombligo, vamos a decirlo de alguna manera. Están muy focalizadas en lo que es el company journey y no tanto en el customer journey. Y es algo que tiene que nacer directamente desde el CEO y que tiene que calar en el resto de la organización, donde el cliente y la opinión del cliente y ese impacto con el cliente digamos que aporta mucho valor a la empresa. Pues una pequeña reflexión, y es que si debemos ser empáticos simplemente en la relación comercial del cliente con nosotros, o si hay que ir un poquito más allá. El cliente no deja de ser persona y tiene una serie de intereses y preocupaciones que van más allá de lo que es la relación comercial contigo. Y bueno, pues un acto empático en este sentido, pues a veces llega muchísimo más que 100 comunicaciones comerciales. Y bueno, simplemente un ejemplo. Hace poco Día está participando en un programa del alto comisionado para la pobreza infantil. Entonces, no sé si lo sabéis, pero 1 de cada 4 niños en España sufre de pobreza infantil. Y eso es algo que, si vives en España, te tiene que preocupar. Es un acto empático donde nosotros, bueno, estamos aportando recursos para que poder paliar en la medida de lo posible esto. Entonces, es un acto que tiene un componente empático bastante fuerte, tanto para el cliente como para nuestros propios empleados. Saber que la empresa está preocupada por esto y que llega directamente, que tiene un impacto positivo en un NPS clarísimo. Muchas gracias, Ricardo. Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero hay que dejar claro el papel que juega la empatía en la experiencia del cliente. No solo ya en medir la experiencia que el cliente vive, sino en maximizar esa experiencia para vincularlo. La realidad, lo comentaba Ricardo, es que el mercado cada vez es más competitivo. Las compañías han hecho un buen trabajo en sus departamentos de calidad para garantizar la competencia de sus procesos, y la manera de diferenciarse va ya por un lado emocional, por una gestión del trato con el cliente para atenderlo y para entenderlo. Es la única manera que tenemos de que esos clientes se vinculen con la compañía y realmente sean más tolerantes a fallos en el caso de que se produzcan, y por supuesto sean menos susceptibles de ofertas de la competencia. En el informe de Human Brand que hizo la asociación en el año 2018 colaborando con Grassroots, la experiencia de cliente se desagregaba en 2 KPIs, que son la competencia y la cercanía o calidez, mejor dicho. Lo que se ponía de manifiesto en este informe es que el cliente valora 2 veces más la cercanía y calidez que la competencia. Así que desde el punto de vista de inversión es más rentable invertir en esa empatía, en esa calidez y cercanía, en la competencia. Esto, además, en la situación actual todavía se agudiza más. Los clientes ahora están más sensibles a que las compañías entiendan las dificultades que puedan atravesar. Ahora es más importante que nunca tener un trato cercano y humano con los clientes. En este sentido, el proceso de voz de cliente, que al final intenta recabar el feedback, pues también tiene que tener en cuenta esta empatía. La realidad que nos encontramos es que normalmente los clientes motivados a responderte son los que viven experiencias extremas, muy buenos, muy satisfechos porque todo ha ido muy bien, o lo normal es que se pongan en contacto contigo porque algo ha fallado. En ese caso, la voz de cliente se convierte casi en una gestión de la detracción, en una gestión de la incidencia. Pero lo que ocurre normalmente en una compañía normal, con unos procesos con un nivel aceptable de competencia, es que el volumen de detractores no suele superar el 10-15%. Lo que suele ocurrir es que hay una masa importante de clientes pasivos que deberíamos poder movilizar, pero es que sin embargo no conocemos porque normalmente no nos responden. Aquí yo estoy convencido de que un trato empático que vincule emocionalmente a este tipo de clientes los va a movilizar a darnos ese feedback que necesitamos para convertirlos en detractores. Así que, por resumir mi respuesta, la empatía es fundamental
para la experiencia de cliente y vincular a nuestros clientes, y ayuda mucho a la herramienta BOC para que se convierta más que en una herramienta para corregir deficiencias, en una herramienta para construir experiencias. Gracias, Mario. Sí, no, me parece muy acertado y relevante lo que has dicho de que los clientes quieren que las empresas demuestren ese lado emocional. Nosotros también lo vemos mucho con nuestros clientes y puede ser desde la forma en que escribes tu encuesta, la forma en la que te comunicas, la forma en que desarrollas y creas tu comunicación. Entonces, todos esos pequeños detalles yo creo que al final hacen la diferencia y como dijo Ricardo, tomar acción rápido y ser muy ágiles, sobre todo en el entorno en el que estamos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Pasando a la segunda pregunta, que esta me gustaría que por favor Mirka y Javier nos contesten esta pregunta. ¿Cómo estáis aprovechando la innovación en Transports de Barcelona y en Santander para generar mayor engagement, ratios de respuesta, obtener mejor data y, como habíamos mencionado, también mostrar la empatía en vuestros programas de la voz del cliente? Por ejemplo, nosotros estamos viendo que cada vez más empresas están abandonando como esas encuestas arcaicas que son de la vieja escuela y están cada vez intentando comunicarse de una forma más engaging, humana. Entonces me gustaría saber en sus empresas cómo están aprovechando estas innovaciones, Mirka. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, nosotros en TMB, en Transports Metropolitans de Barcelona, no tenemos un programa de voz del cliente como tal, sí tenemos un diseño conceptual, estamos trabajando en él para tener una oficina voz del cliente, utilizando herramientas de voz del cliente y también organizarnos internamente para poder precisamente poner en marcha, ¿no?, esa oficina de voz del cliente. ¿Qué hacemos mientras tanto, ¿no?, para escuchar a nuestros clientes? Pues nosotros tenemos un programa de marketing relacional donde tenemos a más de 600.000 personas. Es gente que es socia del programa de marketing relacional, pero que tampoco tenemos datos del uso que hacen de nuestros servicios, puesto que al ser un servicio público y no tener todavía esa tarjeta que va a ser la T-Mobilitat, no sabemos realmente cuánto consumo pueden hacer. Entonces, sí que a través de este club de marketing relacional contactamos con ellos y los aprovechamos precisamente para hacer encuestas. Hemos dejado de hacer esas encuestas tan largas y realmente tan pesadas para buscar encuestas mucho más cortas, mucho más transaccionales y muy ligadas a las necesidades derivadas de los Customer Journey Maps que tenemos en TMB. Entonces, pues la verdad es que tenemos unos ratios de respuesta bastante elevados porque, al menos dentro de lo que es nuestro sector, el primer día pues quizá tenemos del orden de unas 8.000 respuestas, con lo cual ya son datos significativos. Y luego además pues trabajamos, como el resto de vosotros imagino, con las quejas, reclamaciones, comentarios en los TripAdvisors, opiniones verificadas y demás. Tenemos un departamento de innovación y precisamente a través de ese departamento de innovación lo que estamos intentando hacer desde experiencia de cliente es hacer algún tipo de acciones ya directamente con los clientes a través de la puesta en marcha de posibles Customer Labs o Social Labs, para precisamente a través de proyectos de la compañía, proyectos no basados en soluciones que nosotros pensamos que tenemos que ofrecer a nuestros clientes, sino basados en esas necesidades o esas problemáticas que ellos tienen, pues empezar a construir esas posibles soluciones. Entonces estamos en todo esto, de hecho estamos construyendo. Gracias, Mirka. Javier. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante, ¿no? Preguntas por innovación. Y cuando se habla de innovación se suele pensar en cosas rupturistas, novedosas, ¿no? Pero fíjate, voy a centrar lo que nosotros consideramos innovación de escucha al cliente en dos ideas, ¿no?, que pueden parecer poco innovadoras. Una de ellas es, efectivamente, hemos abandonado los formatos clásicos de encuesta,
fuera de contexto, largos, vía mail o vía presencial, etc. Y nos estamos centrando en preguntar en el momento apropiado al cliente adecuado en ese momento en el que está haciendo aquello de lo cual queremos recoger el feedback, ¿no? Y esto, lógicamente, se basa mucho en el formato digital, ¿no? Alguien está haciendo un proceso, el típico proceso bancario, y en ese momento le preguntamos. Y le preguntamos no solo por el éxito, es decir, donde está el verdadero valor no está en que nos dé un 10, una cara sonriente o 5 estrellas, está en que nos diga realmente lo que ha ido mal, ¿no? Porque ahí es donde verdaderamente nos dice algo que nos puede ayudar a mejorar, ¿no? Entonces, hemos comprobado que si pregunto muy cortito, muy al grano, muy en ese momento, incluso mejora al cliente cabreado, es en el momento en que el feedback de verdad tiene valor y es accionable, ¿no? Y quizá la segunda línea de innovación, que me vais a decir que no es innovación, pero es un back to the basic, es que todos los equipos lean esos comentarios, ¿no? Que el responsable de ese proceso, que el responsable del responsable, que el que tiene la visión general lea esos pequeños comentarios que son muy, muy to the point y muy contextuales y muy cortos y por tanto muy, muy fáciles de leer para entender realmente lo que opina el cliente, ¿no? No grandes encuestas una vez al mes, un gran reporte en PowerPoint, sino todas las mañanas entrar y leer pequeños comentarios de cliente que te dicen exactamente dónde están los pain points, ¿no? Y quizá no es lo que tú consideras innovación, pero son grandes avances, ¿no? Claro. Micro preguntas en el momento micro y adecuado y educar a los equipos a leerse esas preguntas, ¿no? Eso genera un gran retorno y un gran valor. Buenísimo, Javier. No, a mí me parece muy, muy al punto lo que has dicho, igual Mirka, y también lo estamos viendo, la data lo dice, ¿no? Que las encuestas muy largas, eso hay muchos estudios, ¿no? Que los clientes están completamente ignorando ese tipo de formatos. Justo estábamos en un webinar la vez pasada con una analista de Forrester y ella nos contaba que le había llegado una encuesta como de 20 minutos del proveedor de su compañía de celular y que dice que se sintió como que le habían faltado de respeto de pedirle su opinión por 20 minutos. Entonces, que bueno, decidió terminar la relación con ellos y yo creo que ahora, sobre todo los clientes, hay muy poca atención, tienen poco tiempo y se sienten hasta con falta de respeto muchas veces. Y lo que dices tú, Javier, de preguntar la pregunta en el punto adecuado y en el momento adecuado, creo que es clave, en vez de preguntar o hacer una encuesta una vez al año cuando la persona ya tal vez ni se acordó del tipo de servicio que ha tenido. Entonces, me parece muy acertado. Gracias. Vamos a pasar a la tercera pregunta. Y esta le pediré el favor a Héctor y a Mirka que me contesten. Uno de los retos que estamos viendo con empresas con las que hablamos es que hay falta de colaboración con otros equipos dentro de la misma empresa, ya sea marketing, ventas, etcétera. Y muchas veces se les hace difícil probar el valor de la experiencia del cliente y cómo esto afecta a otras áreas. ¿Cómo recomendáis que el equipo de la experiencia del cliente trabaje con otros equipos dentro de la empresa para generar y probar el valor de la experiencia del cliente? ¿Qué acciones en conjunto podrían tomar? Héctor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, respondiendo a lo que preguntabas, en primer lugar, creo que la forma en la que una empresa colabora depende de la cultura, ¿no? y de los valores que tenga la misma, ¿no? Existen diferentes modelos organizativos, digamos, en los que el área de experiencia del cliente es capaz de aportar valor. Dentro de un área de clientes, dentro de un área de marketing, colgando directamente del director general. Yo creo que más que un tema estructural, creo que la cuestión pasa por cómo demostramos el valor que podemos añadir al negocio, ¿no? Y creo que para eso tenemos que tener muy claro dónde podemos aportar y buscar sobre todo aquellas áreas que más se puedan beneficiar de nuestros servicios.
y que se conviertan, de alguna manera, en nuestros promotores internos, ¿no? Creo que esa es una primera reflexión que dejaría. Luego, otra cuestión que creo que es imprescindible es ser capaces de medir el valor que aportamos al negocio. Y este tema es absolutamente crítico. Tenemos que ser capaces de construir modelos que nos permitan atribuir el valor al negocio aportado en cada una de esas mejoras operativas, digamos, que vamos consiguiendo en cada uno de los proyectos en los que trabajamos, porque de alguna medida, digamos que los outputs que entregan los proyectos que hacemos en experiencia de cliente acaban la mayor parte de las veces en una revisión de procesos, sin cambiar cómo hacemos las cosas, ¿no? Por lo tanto, creo que lo primero es ver el impacto que tiene a nivel de recomendación, a nivel de satisfacción, esa mejora operativa, para luego, a partir de ahí, ser capaces de medir qué impacto tiene esta mejora en satisfacción y recomendación en el negocio. Y esto, básicamente, no es que haya 40 formas de medirlo. Se me ocurren las más relevantes, las más utilizadas, probablemente sean a través de ver cómo se desacelera la pérdida de clientes, ¿no? Es decir, cómo reducís a través de esas acciones la propia tasa de abandono, o de cómo sos capaz de conseguir una mayor venta cruzada, o incluso también cómo tus clientes promotores, de alguna manera, son capaces de traerte nuevos clientes gracias a una mejora reputacional. Pero, por sobre todo, creo que lo que tenemos que conseguir es que el entregable final que hagamos de nuestros proyectos no sea exclusivamente una medida de un NPS determinado. Creo que no nos tenemos que quedar ahí. Creo que tenemos que ir a por medir esa mejora al negocio y ponerla adelante, ¿no? Porque al final, el NPS es un indicador que es fácil de tangibilizar para los que trabajamos en experiencia de cliente, pero no es fácil de tocar probablemente para el resto de la organización. Y yo creo que un incremento de negocio sí, que cualquiera lo entiende, ¿verdad? Por lo tanto, es muy diferente ser el que te mejora el NPS un par de puntos que el que te trae 10 millones de euros de venta incremental. Y una última cosa para redondear la pregunta, para mí hay que destacar cómo conseguimos, de experiencia de cliente, conseguir implicar a la organización, es decir, cómo incorporamos perfiles que sean capaces de trabajar y de hacer trabajar a muchas personas juntas que vienen de diferentes áreas, ¿no? Cómo sabemos gestionar proyectos, personas, sin perder esa visión transversal. Porque no sé si os pasa, pero muchas veces, a mí me pasa por lo menos que el cliente no tiene por qué entender dónde empiezan y dónde acaban los departamentos de una organización. Por lo tanto, es muy importante buscar proyectos que puedas encarar end-to-end, que puedas medir y que puedas atribuir a dicha acción y al equipo el trabajo realizado, ¿no? en conjunto por todas las áreas de forma transversal. Gracias, Héctor. Mirka. Sí, nuestra experiencia en este sentido es que en TMB hemos elaborado 3 Customer Journey Maps, los de nuestros visitantes y los residentes que van en bus y en metro, y la verdad es que como salían un montón de iniciativas a poner en marcha para precisamente ofrecer esa experiencia que desean nuestros clientes, lo que hemos hecho ha sido crear unos modelos de gobierno muy transversales dentro de toda la compañía. Entonces, la verdad es que aunque ha costado bastante ponerlos en marcha, ahora ya los tenemos a los 3, y estos modelos de gobernanza lo que nos han ayudado es a poder agrupar las diferentes iniciativas en diferentes ámbitos, en diferentes líneas de trabajo, y cada ámbito está liderado por una persona dentro de la organización que puede ser, bueno, pues de cualquier área, del área desde operaciones de bus, desde operaciones de metro, marketing, ventas, en función de las iniciativas que hay agrupadas en ese ámbito. Luego las iniciativas también tienen sus líderes y vamos haciendo unos seguimientos trimestrales, cuatrimestrales, bueno, para ver cómo están evolucionando y para, sobre todo, también desde la experiencia de cliente, asegurarnos que el enfoque de esas iniciativas realmente va enfocado hacia el cliente, porque nos pasa muchas veces, no sé si os pasa a vosotros, que nosotros con operaciones pues hay que hacer una cosa y, sí, la vamos a hacer de esta manera, y dices, hombre, esto no era lo que nos pedía el cliente, esto no era, vamos a enfocarlo de otra manera, ¿no? A cubrir sus necesidades y a cubrir sus expectativas. Entonces, la verdad es que con estos modelos de gobierno estamos empezando a poder avanzar en este sentido y, sobre todo, poderlo transversalizar
a toda la casa. Es cierto que vamos teniendo embajadores dentro de la casa, es cierto que hay algunas personas que todavía les cuesta ver que la experiencia pueda llegar a ser una ventaja competitiva, y poco a poco pues tenemos que ir demostrándolo. La idea era ligarlo también con los NPS, por supuesto, y los índices de satisfacción, para luego ligarlo con el negocio, pero bueno, este año ha sido muy complicado. El tema del COVID hace que precisamente el uso del transporte público no sea lo más recomendado, con lo cual no hemos querido, porque era un poco injusto. Seguimos en marcha con las iniciativas porque pensamos que a la larga, y cuando vuelva a una situación, si no normal, pero una nueva situación, sí que ayudará, pero en este sentido pues no lo hemos podido ligar a estos indicadores. También TMB es una empresa que se está certificando a nivel global, y a través de las auditorías internas y externas nos comentaron el hecho de que cómo podía ser que los puntos de dolor que nosotros íbamos detectando no estuvieran incluidos en aquellos documentos donde están los riesgos y las oportunidades de las empresas, de la empresa, todo lo que es la estrategia global. Entonces estamos precisamente trabajando con el departamento de calidad para poder incluir pues todos estos puntos de dolor que hoy por hoy solo son importantes para la gente de experiencia de cliente y algunas personas así más sensibles, pero que de alguna manera tiene que formar parte pues, de esos documentos de la compañía. Con lo cual, entre estos modelos de gobernanza y todas estas certificaciones, pensamos que poco a poco conseguiremos ir bueno, pues transversalizando y dándole el valor que experiencia de cliente pueda aportar, y sobre todo cuando podamos además ligar esos indicadores de experiencia a esos indicadores de negocio, o a veces en nuestro caso no son tanto de negocio por ser un servicio público, pero sí que quizás mejora de la reputación o mejora de la imagen. Claro, sí, muchas gracias, Héctor y Mirka. Ahí hay una frase interesante que me gustaría volver a repetir, que se ha mencionado, que el cliente no tiene que saber en dónde acaba y en dónde empieza la experiencia del cliente, y esto le da lugar a le da oportunidad a la empresa a ir más allá de solo medir el NPS, ¿no? Entonces, aprovechar esa oportunidad donde ya tienes la atención del cliente, tal vez para ofrecerle otro producto, hacer un upsell, hacer un cross-sell, o mostrarle un video interesante, o enviar una alerta al equipo de calidad y que esa persona pues vaya, tal vez le pueda contactar. Entonces creo que hay mucha oportunidad, como mencionan, de colaborar con otros equipos para generar valor dentro de toda la empresa. Así que gracias, me pareció excelente tus respuestas. Cuarta pregunta, esta va para ti, Ricardo, y para Javier. Un reporte de Forrester reveló que hay 10 veces más probabilidades que el cliente haga una recomendación cuando ha tenido una buena experiencia. Por ejemplo, cuando el cliente siente que todas sus preguntas han sido respondidas. Entonces, ¿cuáles son y cómo pueden las empresas aprovechar estos momentos claves de cuando el cliente está satisfecho y es más propenso a recomendarte, de tal manera que se pueda generar valor en tiempo real y así maximizar los resultados y el retorno de la inversión de la gestión de la experiencia? Ricardo. Muchas gracias, Valeria. Hombre, per se lo que dice Forrester, pues tiene toda la razón, lógicamente. Hay 10 veces más probabilidades de que un cliente haga una recomendación cuando ha tenido una buena experiencia. Tiene sentido, ¿vale? Creo que invertir en generar buenas experiencias normalmente pues revierte siempre en beneficio de la empresa, y que, bueno, una buena recomendación, pues como decíamos antes, pues vale mucho más que el dinero que te puedas gastar en campañas de marketing. Y esto es un concepto que está dentro del modelo de negocio de muchas empresas, tipo TripAdvisor o El Tenedor y demás, viven todas de gestionar las recomendaciones de otros. Además, lo que está genial, ¿vale?
lo que tenemos que saber es que independientemente de si el feedback es positivo o negativo, un feedback es un regalo, es una recomendación, lo es, ¿de acuerdo? Cuando un cliente se preocupa de ti, ¿no? Invierte un segundo de su tiempo, pues al menos merece que se le escuche y que se le responda. Y tú decides cómo actuar con ese feedback. Y yo, antes de incorporarme a Día, pues yo estuve trabajando en una cadena hotelera con muchos cientos de hoteles y bueno, pues para nosotros las recomendaciones eran la vida realmente, porque además el cliente recomendaba muchísimos sitios, no solamente nuestro site, sino que se iba a, yo que sé, a Booking o Expedia o se iba a TripAdvisor y recibíamos cientos de miles de recomendaciones cada año, ¿vale? Y lo que aprendimos principalmente es que una recomendación que al principio puede parecer que no es buena, si trabajas sobre ella, puede llegar a convertirse en algo muy bueno, ¿de acuerdo? Alguien que diga, oye, he ido a una habitación y no llega el agua caliente, ¿de acuerdo? Tú lo lees, ¿no? Ahora mismo y dices, yo no voy a ese hotel, vamos ahora mismo. Pero si tú eres rápido, contestas, o bien te disculpas, o bien explicas cuál es la casuística. Oye, hubo una corte de agua ese día, ¿no? Dentro de la calle, y es algo puntual, no es algo que... Entonces el cliente, cuando está viendo cuáles son el feedback de las recomendaciones sobre tu producto, pues lo tiene en cuenta y dice, bueno, reaccionan, contestan, están encima del asunto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Después, muchas cosas que aprendes con el tipo de las recomendaciones y no sé si a veces lo habréis sufrido, por ejemplo, también en el entorno de hotel, y son habitaciones que tienen incluido el baño dentro de la habitación, ¿de acuerdo? No sé, habrá detractores y habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. En general, cuando eso sucede es porque fue en su momento el dueño del hotel y dijo, las habitaciones parecen más amplias cuando metemos el baño dentro y lo unen todo. Pero cuando sales fuera y pides esa información al cliente y cuál es el feedback, nos dimos cuenta de que en realidad solamente le gustaba al dueño y hubo que, igual que se metieron dentro de la habitación, ahora mismo se está sacando. ¿De acuerdo? O sea que en general todo feedback es un regalo. Lógicamente, buenas experiencias te traen buenas recomendaciones, sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Pero una mala recomendación o una recomendación no positiva, si eres capaz de tratarla a tiempo y demás, puedes convertirlo en algo muy positivo para el negocio. Completamente de acuerdo. Gracias, Ricardo. Javier. Sí, pues es verdad, Forrester evidentemente tiene razón. Un cliente satisfecho al que se le contesta, etcétera, pues siempre va a recomendar mejor. El problema es que una buena recomendación alimenta el ego y nos deja contentos, pero no nos da valor realmente, ¿no? Tú comentabas ahora que el feedback es oro. Normalmente es oro el malo, porque el malo es el que es accionable, es el que te enseña algo sobre lo cual puedes actuar o puedes mejorar, ¿no? El bueno está muy bien, pero si todo es bueno es muy difícil progresar. Cuando te dicen algo malo, pues es cuando hay valor y temas accionables, ¿no? Y es muy importante luego, tú lo has comentado, el hecho de cerrar el ciclo y contestar al cliente, porque incluso un feedback malo se puede convertir en una buena experiencia para el cliente. Eso yo creo que es muy importante, ¿no? El cliente enfadado, el cliente insatisfecho, te va a decir la verdad porque está en una actitud de decir la verdad y explicarla llanamente. Y a la vez, si tú le contestas y le explicas, aunque sea que no puedes hacer nada, su reacción es buena. Su reacción es: me he sentido escuchado, he contribuido a la mejora, alguien me ha atendido, esta empresa me escucha, y su actitud cambia, su mood en ese momento cambia, ¿no? Con lo cual puedes convertir en un doble beneficio. Recibo el input que lo puedo mejorar y a la vez al cliente se
se siente escuchado, ¿no? El mundo de la banca, es verdad que el mundo de los hoteles o el mundo del retail o el mundo de los servicios como el transporte u otros, pero realmente creo que el mundo de la banca es uno de los más difíciles, ¿no? Es muy difícil que alguien recomiende un banco, ¿no? Es como, no le digas a mi madre que trabaja en un banco porque es algo que... Pero realmente tenemos clientes satisfechos, aunque parezca mentira, tenemos clientes satisfechos, ¿no? Entonces, yo creo que el truco está en no preguntarle qué opina de la banca mundial o qué opina del sector o qué opina del no sé qué, porque ahí entran muchos factores. ¿Qué opinas de esto en concreto? ¿Cómo te ha atendido esta persona? ¿Cómo ha sido este proceso? Y ahí hay muchísimo valor. Y si en ese momento le contestas, el cliente se siente atendido y se retroalimenta, ¿no? De hecho, a nosotros Opinator nos ayuda mucho a cerrar el loop ese de recibo, genero una acción y a la vez inicio una acción sobre el cliente en la cual le contesto y a veces le puedo dar respuesta y a veces no, pero lo que siempre le digo es te he escuchado y lo tendré en cuenta, ¿no? Y luego la realidad es que de verdad intentamos tenerlo en cuenta, ¿no? A veces llegamos incluso a cerrarlo del todo, ¿no? Y 6 meses después le decimos, oye, aquello que sugeriste lo hemos puesto en marcha. Bueno, eso siempre es lo ideal, a veces nos cuesta un poquito más, pero llegamos a hacerlo, ¿no? Llegamos a tener el track ese de decirle a un cliente, dice, oye, hicimos esto que nos sugeriste, ¿no? Y el cliente es muy agradecido, siempre, muy agradecido. Lo que no tolera es que no le atiendas, ¿no? Todos queremos ser escuchados. Entonces, cuando le escuchas e incluso le dejas quejarse, pues bueno, pues la reacción es buena, ¿no? Gracias, Javier. Ahí quiero hacer 2 comentarios. El primero, que Ricardo, tú has dicho algo que está de tuitear. Todo feedback es un regalo. Completamente de acuerdo para tuitear. Y sí, lo que dices tú, Javier, me parece súper interesante y es lo que recomendamos usualmente a nuestros clientes, que aprovecha esa oportunidad que ya tienes y en no solo decir, bueno, gracias por tu opinión, sino que ve un paso más adelante y déjale decir, aunque sea, bueno, hemos recibido tu comentario y si no es bueno, dejarle saber que alguien le va a contactar o se está tomando en cuenta y el equipo lo va a analizar y se va a hacer algo al respecto, o en cambio, pues si es algo positivo, pues tal vez tratar de aprovechar ese momento para pedirle que te recomiende en tiempo real o para pedirle o recomendarle, si es, por ejemplo es una encuesta de tarjeta de crédito, pues recomendarle una tarjeta similar que probablemente le vaya a interesar para poner algunos ejemplos. Entonces, me gustó mucho lo que acaban de comentar, gracias. Vamos ya terminando, vamos a la última pregunta, así que gracias a todas las personas que están enviando sus preguntas. Ya tengo un par, si tienen más preguntas, es el momento de irlas enviando. Y para terminar, Mario y Héctor, me gustaría que ustedes nos echaran una mano acá con su opinión. De cara al futuro, ¿qué rol tomará dentro de las estrategias de negocio los programas de experiencia y voz del cliente? Mario. Empiezo yo. Bien, muy bien. Estás comparando 2 cosas que para mí son distintas. Realmente el concepto primordial es la experiencia de cliente. Y no lo tienen que tomar las compañías, deberían estar tomándolo ya. Debería ser un pilar clave en la estrategia de negocio de las compañías. Está más que demostrado y cuantificado que invertir en experiencia de cliente es rentable. Vivimos en un mercado muy competitivo, en un entorno muy competitivo, donde se han comoditizado muchos productos y servicios y la manera de diferenciarse es a través de la experiencia. Y es más, yo reivindico la experiencia emocional. Si vemos líderes del mercado, como por ejemplo puede ser Amazon, que realmente siempre su estrategia de experiencia la ha basado en la competencia de sus procesos, está dando un giro. En sus campañas publicitarias vemos cómo está buscando un lado emocional, cómo intenta vincularnos a través de experiencias de sus empleados o de sentimientos de sus clientes. La realidad es que si a todos nos preguntan si seguimos una estrategia Customer Centric, todos vamos a decir que sí, todos vamos a decir que el cliente está en el centro, pero luego la realidad es muy distinta. Si las compañías quieren tener un futuro cierto y una cuenta de resultados sostenible en el tiempo, no les queda más remedio que trabajar la experiencia del cliente. Y aquí tengo que decirle y darle la razón a Javier en algo que ha dicho, y es que cuando se hacen las cosas bien, da igual cuál sea el sector, hasta la banca y hasta los seguros, el cliente lo agradece. Y es posible diferenciarse en todos los sectores.
Ahora, hablando del concepto de experiencia del cliente, hablamos de la herramienta voz del cliente. Nosotros no podemos construir una experiencia del cliente sin saber lo que el cliente piensa. Necesitamos un proceso sistemático que nos arroje información de los clientes. Pero ¿qué ocurre? Normalmente los procesos de voz del cliente, sin la información que te dan, no la explotas para mejorar la experiencia, normalmente suelen acabar. El cliente que se toma la molestia de invertir tiempo en dar un feedback, realmente lo que espera es un cambio. Si después de 2 o 3 interacciones no ha ocurrido nada, ese cliente o esporádicamente te va a responder o no te va a responder nunca más. Y también lo que decía Javier, cuando ve el cliente que ha ocurrido algo, realmente eso le incentiva, le motiva. ¿Cómo podemos hacer sostenible la voz del cliente? Pues por supuesto haciendo que los clientes vean que realmente lo que dicen se repercute en un resultado. Y yo diría que el futuro de la voz del cliente debería pasar por una encuestación no intrusiva. Realmente, si nosotros conseguimos explotar toda la información desestructurada esta que nos dejan los clientes en sus interacciones con nosotros, no vamos a tener que pedirle explícitamente que nos diga lo que piensa. Esto tiene 2 ventajas. Por una parte, la muestra, o mejor dicho, el valor medido ya no tiene un sesgo. Y en segundo lugar, vamos a poder tener feedback de todos los clientes, que a día de hoy solamente los tenemos de los que se toman la molestia de responder. Y aquí yo os lanzo a vosotros, Opinator, pues el reto de que en el futuro busquemos nuevas maneras menos intrusivas de conseguir saber realmente lo que viven los clientes. Y para terminar, simplemente quería poner un ejemplo. La asociación en el pasado premió a la cadena de hoteles Campanil por un proceso de voz de cliente que era innovador. Realmente lo que ellos hicieron fue poner cámaras en puntos estratégicos del hotel, donde el cliente interactuaba, donde realmente vivía la experiencia, y a través de identificación facial y de herramientas de Sentiment Analytics trataban de inferir lo que realmente el cliente pensaba. Zara también está trabajando en esta línea de intentar inferir lo que los clientes piensan, mejor dicho. Entonces, como resumen, experiencia cliente clave en la estrategia de las compañías. Si no lo han hecho, que empiecen a hacerlo ya. Y lo segundo, la herramienta voz de cliente, vamos a intentar que sea lo menos intrusiva posible para hacerla sostenible. Totalmente de acuerdo, Mario. Héctor, para ir finalizando. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Mario, ¿no? Yo creo que en los próximos años el rol de los departamentos de experiencia de cliente tiene que ser el de acabar de convencer a las propias organizaciones de que madurar en un enfoque centrado en el cliente de verdad es el que te permite mejorar el valor de la organización en el medio y largo plazo, ¿no? El resto de cuestiones tienen más que ver con enfoques de corto plazo y sí que están orientados más a venta en el corto, pero creo que cuando realmente conseguís cambiar experiencias, esto es un refuerzo enorme en lo que tiene que ver con el valor a largo. De hecho, creo que tenemos que centrarnos más en medir y en enfatizar especialmente el impacto que tiene en el lifetime value, por ejemplo. Para conseguir esto, tenemos que ser metódicos, tenemos que ser analíticos y buenos comunicadores. Hay que medir con un elevado rigor estadístico, matemático, las acciones que ponemos en marcha, ¿no? Porque es la forma de demostrar así, con esos resultados realmente que las cosas están funcionando, ¿no? Es decir, el éxito de lo que hacemos y obviamente luego contarlo con cierta gracia. A mí una frase que me gusta mucho, muy vieja, de Peter Drucker, pero creo que sigue estando allí, que es que lo que no se mide no se puede mejorar, y bueno, soy un fan de esto, ¿no? Y creo que últimamente la tecnología, en todo lo que tiene que ver con temas de voz, que es espectacular lo que nos está permitiendo hacer. Los buenos resultados en términos de negocio, lo que consiguen es que nos abren el camino, ¿no? de tener más crédito de la compañía para poder incrementar cuota de proyectos de mejora de experiencia dentro de la propia organización. Y otra cuestión que comentaba también Mario, yo creo que los seres humanos nos acabaremos cansando de responder a tantas encuestas de satisfacción, de recomendación. No sé vosotros, pero en mi caso, no exagero, el club de pádel, la farmacia de la esquina, todo el mundo está enviando encuestas de satisfacción. Yo creo que vamos a llegar a un momento de saturación, que en mi opinión por lo menos no está demasiado lejos. Por lo tanto, no creo que sea cuestión de preguntar de forma indiscriminada, ¿no? Sino que
de analizar mejor los datos que tenemos. Y si no tenemos, pues, ir a por ellos. Pero en general solemos tener muchísimo más información, bueno, en realidad más datos de los que nos creemos. Y eso usarlo de alguna manera para que la organización tome muchas mejores decisiones que sean de valor. Obviamente, la voz del cliente es la materia prima básica para poder hacer esto. O sea, no podrás nunca conseguir esto si no tenés un buen programa de voz. Además, obviamente, ¿no? Como decía también Mario, tienen algunas ventajas, ¿no? La primera, para mí, es que te permite medir muy pegadito a la interacción. Y esto es fundamental porque te permite influir, te permite accionar y mejorar la percepción que puedan tener los clientes que quizás no hayan quedado del todo satisfechos, y te permite justamente trabajar esa última milla en el momento más calentito. Uh-huh. Muchas gracias, Mario y Héctor. Me pareció una forma excelente de terminar. Yo no puedo estar más de acuerdo de que a como va evolucionando todo lo que es la experiencia del cliente, va a ser vital combinar información estructurada, que suelen ser las encuestas, y información no estructurada, que es lo que suele ser, bueno, analizar la voz, los chats, cosas de ese estilo. Nosotros también son cosas que ya estamos haciendo y cada vez el mercado va para ese lado, por lo mismo que acaban de comentar. Así que me parece una forma excelente. Estamos justo a tiempo porque ya nos quedan 14 minutos, han enviado varias preguntas, entonces le agradecemos a todos por las preguntas que nos han hecho llegar. Si no logramos contestar tu pregunta, no te preocupes, que vamos a responderte de forma individual por correo para Close the Loop, como buenos profesionales de experiencia del cliente. Entonces, bueno, voy a hacer la pregunta y no han especificado a quién, entonces le invito a 1 o 2 personas de nuestros invitados a contestar, el que se anime, y así podemos abordar más preguntas. Entonces, la primera pregunta, la pregunta María, y dice, buenas tardes. ¿Qué metodologías recomienda utilizar para medir la experiencia del cliente en entornos más digitales? No sé si hay alguna persona que se anima, aunque sea una, y luego pasamos a otra. Yo quizá dar un consejo, que es lo bueno que tiene el mundo digital es que todo es medible, pero también que el volumen suele ser alto. Es decir, si aciertas en el tipo de pregunta en el momento adecuado, la respuesta suele ser alta. Entonces, que es muy importante tener una buena herramienta y tener una buena metodología que lo ordene, porque si no es imposible, es ingestionable. Es decir, o hay una disciplina, una herramienta, una metodología, un proceso bien marcado, o corremos el riesgo de no interpretar bien lo que nos dicen los clientes y dejarlo sin respuesta o sin acción asociada, ¿no? Creo que es mucho más importante un buen proceso y una buena metodología en el mundo digital que en el mundo analógico, ¿no? Yo creo que es más importante. Gracias, Javier. Si alguien tiene algún comentario de los invitados, genial, y si no, pues pasaré otra pregunta para que así abordemos varias. Así que voy a preguntar la pregunta de Maule, y ella pregunta, una forma importante de fidelización es co-crear con el cliente. Por favor, ¿lo tenéis contemplado en alguna empresa presente? Y en este caso, ¿cómo es la iniciativa? ¿Cómo seleccionar a los clientes interesados? ¿O solo a los que recomiendan, a los pasivos? Bueno, hay como varias preguntas. Así que si necesitan que la repita, me dicen. Así que también la abriré para los invitados por si alguien tiene algún comentario sobre esa pregunta. Bueno, yo creo que a nivel yo creo que la co-creación para nosotros en el sector es algo absolutamente crítico, ¿no? Es decir, es casi impensable hacer diseño de productos sin co-creación.
en el sector en el que estamos, ¿no? En el de seguros. Es fundamental poder levantar, poder entender, para poder empatizar, para poder encontrar cuáles son las necesidades reales que tienen los clientes, ¿no? Es decir, se me haría muy difícil poder pintar un journey sin llegar a entender desde el principio realmente cuáles son las necesidades que están detrás, ¿no? Es decir, que como mínimo para creación de productos es algo que solemos utilizar y es algo absolutamente indispensable, de alguna manera, ¿no? Cómo somos capaces de co-crear, cómo somos capaces de, sobre todo, si bien no sea en la fase inicial, aunque sea en la fase del propio testeo, ¿no? Es decir, bueno, tengo una especie de prototipo, mejóramelo, ¿no? Aunque no sea antes del inicio, pero por lo menos creo que es muy recomendable y muy saludable para cualquier compañía en cualquier sector poder pilotar o por lo menos poder testar y tener una cierta co-creación como mínimo, te digo, en la fase de testeo previo a cualquier lanzamiento, ¿no? Yo creo que mínimamente creo que es absolutamente recomendable en esa fase. Gracias, Héctor. Si alguien tiene algún otro, Ricardo, vale. Me gustaría compartir, no es exactamente co-crear, es co-gobernar, fíjate, co-gobernar. Y es una experiencia que, bueno, pues una visita, digamos que uno de los partners de DIA es X5, es una empresa de alimentación rusa, y entonces, bueno, pues en un viaje en Rusia nos presentaron una empresa que se llama V-Kuzbil, y os recomiendo que le echéis un ojo porque es muy interesante. Es una empresa que prácticamente lo que hace es que maneja su empresa en base a las opiniones del cliente. Tienen una app, son súper activos, reciben 5 millones de feedback de cliente de múltiples cosas al mes. Al mes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, empiezan a preguntar al cliente, ¿qué te parece el surtido que tengo? ¿Qué te parece este producto? ¿Tú que has comprado este producto, cómo lo puntúas? Bien, mal, está bien posicionado el precio, no está bien posicionado el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto es así que en base al rating de los clientes, desaparecen del lineal productos y empiezan a aparecer otros. Es tanto el control que llegan a llegar a tener de esto que desde central, en base al feedback de los clientes, pues nos contaban esta anécdota, que llamaban al personal de tienda y le decían, el quinto frigorífico no está enfriando bien. ¿De acuerdo? Porque el cliente había reportado que el frigorífico número 5 pues no estaba enfriando. Y llegaba el personal de tienda, abría y decía, es verdad, esto no está funcionando. ¿De acuerdo? O sea, no, fíjate, no es ni co-crear, es co-gobernar. Y así se están manejando. Tienen unos ahorros importantísimos a nivel comercial, a nivel de gestión, a nivel de todo, gracias al feedback continuo del cliente, un feedback que por otro lado es premiado. Gracias. Ya. Bueno, pasaremos al... Vale, sí, Mario, por favor. Algo más a añadir aquí es, primero, es importante, respecto a la pregunta que hacía Maule sobre a quién involucrar, es importante identificar a todos los perfiles de clientes de manera que haya representación de todos. No podemos diseñar un producto, salvo que sea un producto específico para alguien en concreto, para un grupo concreto. Si es un producto general, tiene que estar testado por todos los clientes. Y matizar una última cosa, que al final todos somos clientes de nuestras compañías y de muchas compañías. Entonces, no es necesario, es fundamental, por supuesto, traer a clientes de fuera que nos evalúen con un sentido crítico, pero que antes de llegar a ese punto nosotros evaluemos lo que creamos desde el punto de vista del cliente. Y eso, a ver, lo matizo. Por ejemplo, Amazon, en una reunión me dijeron que ellos siempre en sus reuniones dejan una silla vacía y esa silla vacía representa al cliente. De manera que todos en las reuniones constantemente se están planteando cómo va a vivir el cliente eso. Y la mejor manera de hacerlo es empatizar, es cómo lo viviría yo que soy cliente de esta compañía, ¿vale? Entonces, eso ya nos va a llevar a un producto mucho más refinado que poder testar con los clientes finales. Gracias. Sí, vale. Nosotros en este sentido hemos organizado alguna hackathon y ha sido curioso
porque a veces los enfoques de la compañía de vamos a hacer esto para el cliente, vamos a hacer este tipo de aplicación para que conozcan los enlaces y demás, luego cuando lo haces con ellos, incluso haciendo los test y los prototipos, nos hemos encontrado que nos dicen, me parece estupenda esta solución que me das, pero esto no es para mí, yo quiero esto. Entonces, la verdad es que estos procesos de co-creación son cada vez más necesarios porque no solo testeas algo que tienes o algo que tú crees que le puedes ofrecer al cliente, sino que vas mucho más allá y acabas sabiendo cuáles son las necesidades reales de los clientes, ¿no? Con lo cual, a la hora de diseñar productos, incluso esos prototipos, ya tienes muchísima más información del cliente y te ayuda realmente a dirigirse a lo que ellos están esperando que les ofrezcas. Muchísimas gracias. Nos quedan 5 minutos, así que vamos a abordar 1 o 2 preguntas más, dependiendo cómo estemos de tiempo. La tercera pregunta es de Ana y ella pregunta, actualmente, ¿cómo consigues hacer un seguimiento de la experiencia del cliente sin ser intrusivos? No sé si hay alguien de nuestros invitados que se anima a responderla. Bueno, yo me atrevo a contestar lo mismo, hay que medirlo todo y en el mundo digital especialmente todo se puede medir y hay que medirlo. Entonces, esa medición permite seguir lo que hace el cliente sin que él se entere, por supuesto con sus permisos, etcétera, ¿no? Pero hay herramientas que nos permiten ver lo que hace el cliente. Y es fácil saber su nivel de satisfacción sin preguntárselo. Es decir, si abandona, si tarda mucho, si duda, etcétera, pues es fácil saber que su nivel de satisfacción no es el adecuado sin que él te lo diga, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, en los procesos digitales siempre intentamos preguntar en el abandono, que llevado al retail sería que cuando un cliente lo mete en el carro y por el camino lo deja en otro lineal, ¿no? Es decir, alguien ha abandonado una decisión de compra o una decisión de iniciar un proceso. Ahí es donde de verdad está el valor, ¿no? Y todo eso no hace falta preguntárselo, con traquear lo que hace y hay herramientas, pues es posible saber su satisfacción. Sí, muchas gracias. Sí, yo ahí diría también de que no se trata de ser intrusivo muchas veces porque vas a tener que preguntar para poder mejorarlo, porque la palabra intrusivo pues denota que estás haciendo algo mal muchas veces, pero si tú estás preguntando, como mencionaba Javier, la pregunta correcta en el momento indicado y algo muy breve, muy relevante, muy conciso, pues puede generar al revés una opinión o una reacción positiva, porque es muy relevante y concisa. Muchísimas gracias. Quedan 2 minutos, entonces creo yo que vamos a cerrar las preguntas ahí, porque me gustaría dar las gracias a todas las personas que asistieron. Si tu pregunta no fue respondida, vamos a responderla por correo, te la enviaremos de forma individual. Y darle muchísimas gracias a todos nuestros invitados. El contenido ha estado de gran calidad. La conversación estuvo muy, muy interesante. Yo en lo personal me llevo un montón de notas. Esperemos que haya sido de gran utilidad para todos. Si quieren ver la grabación del evento, va a estar en el canal de YouTube y en la página web del equipo DEC. Y Marta, te lo paso a ti por si quieres dar algunas palabras antes de concluir. Nada, muchísimas gracias, Valeria. Gracias a Opinator por querer organizar este DEC webinar con la asociación. Gracias a todos los invitados, Mario, Héctor, Ricardo, Mirka, Javier, por estar ahí y por compartir vuestras experiencias con todos nosotros. Y sobre todo gracias a los asistentes por estar ahí una vez más, por acompañarnos en otro evento. Y nada, como no podía ser de otra manera, en breve os enviaremos una brevísima encuesta, esta es muy breve, para mejorar vuestra experiencia con nosotros y ver qué es lo que podemos hacer para crear contenidos que os interesen.
Solo deciros que nos vemos en el próximo evento que tenemos el próximo 10 de marzo, en el que presentaremos el tercer estudio nacional sobre el nivel de la operativización de la experiencia de cliente y su evolución. Contaremos con Mario, que también estará con nosotros y nos dará la bienvenida. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Chao. Muchas gracias.